En una ocasión, un joven buscador y un maestro se sentaron frente a frente, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha para escuchar. El silencio entre ellos contenía la promesa de que algo profundo estaba a punto de revelarse. El joven, inquieto, tomó la palabra. Maestro, dicen que existe una llave maestra del autoconocimiento, un secreto que los sabios ocultaron. He recorrido caminos interminables buscando respuestas. ¿Es cierto que existe? ¿Por qué esconderían algo tan vital? El maestro, con ojos que parecían contener siglos de sabiduría, respondió con calma. Joven buscador, lo que llamas ocultar es solo nuestra incapacidad para ver lo que siempre ha estado frente a nosotros. Los sabios no escondieron la llave, simplemente la envolvieron en velos porque sabían que no todos están listos para sostener su peso. En manos inexpertas, esta llave no ilumina, ciega. Pero si es tan esencial, ¿qué es? ¿Dónde está? Esa llave no es algo que puedas sostener ni aprender de memoria. No está en un objeto ni en un texto. Es un estado de comprensión. Es el momento en que comprendes que tú mismo eres el misterio que intentas resolver. Durante siglos, los sabios hablaron en símbolos y metáforas, no para esconder la verdad, sino para que solo aquellos con un deseo genuino y valentía llegaran a ella. El joven escuchó, pero su ceño fruncido delataba su confusión. Entonces, ¿conocerme a mí mismo es solo mirarme? El maestro dejó escapar una risa breve, no de burla, sino de comprensión. Mirarte es apenas el primer paso. Es como llegar al umbral de una puerta. La mayoría se detiene ahí, creyendo que ha encontrado algo. Pero el autoconocimiento verdadero no es pasivo. Es un proceso implacable, un fuego que quema todo lo que crees saber sobre ti mismo para revelar lo que realmente eres. El joven sintió que las certezas bajo sus pies comenzaban a tambalearse. Lo que consideras tú mismo no es más que un conjunto de máscaras. Tus miedos, tus deseos, tus éxitos son ilusiones, como sombras en una cueva. Los sabios lo llamaron la gran ilusión. El joven frunció el ceño. ¿Y qué hay más allá de esas máscaras? Una vasta conciencia, silenciosa y eterna. No puedes atraparla, porque no es un objeto. Es el observador, la esencia misma de tu ser. El maestro hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran hondo. Luego cambió su tono, como un narrador que introduce un giro inesperado en la trama. Piensa en un laberinto. Al principio parece que te alejas del centro, pero cada giro, aunque confuso, te acerca más a la verdad. Así es el camino hacia el autoconocimiento. No buscas escapar del laberinto, buscas encontrar su corazón. ¿Y qué hallo en el centro? A ti mismo, pero no al tú que has construido. Encuentras al observador puro, lo que los sabios llamaban el yo soy. Es el núcleo de tu existencia, libre de etiquetas, miedo y deseo. El joven comenzó a entender algo, pero una chispa de duda aún brillaba en sus ojos. ¿Cómo puedo experimentar eso? Observa todo, tus pensamientos, emociones, impulsos. No los juzgues, no te aferres. Solo obsérvalos como quien ve nubes pasar. Poco a poco verás que no eres esas nubes. Eres el cielo inmenso que las contiene. Si esta llave es tan transformadora, ¿por qué nos enseña abiertamente? El maestro cruzó las manos.
como quien sostiene algo frágil y precioso. Porque no todos están listos para usarla. La mayoría teme enfrentarse a sí misma. Se refugian en sus rutinas, en sus roles, porque enfrentarse al yo auténtico requiere un coraje inmenso. Es como mirar al sol, demasiado brillante para quienes no han preparado los ojos. ¿Y qué ocurre con quienes no están listos? La llave puede consumirlos. Conocerse a uno mismo implica enfrentar no solo la luz, sino también la sombra. Requiere aceptar cada parte de ti, incluso las que desearías ignorar. Por eso los sabios envolvieron la verdad en símbolos. No la escondieron, pero la protegieron, como se protege una llama de un viento fuerte. El maestro se inclinó hacia adelante. Su voz bajó como si estuviera compartiendo un secreto que el universo mismo había olvidado. Si quieres una acción concreta, joven buscador, esta es la clave. Observa. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción es un mensajero que lleva un fragmento de verdad sobre ti mismo. Al observar sin apego, desentrañas el misterio. El joven quedó en silencio, su mente procesando cada palabra como un enigma. Pero recuerda, la llave no es el destino, es la puerta. Cuando la usas, entras en un espacio vasto, donde las preguntas se transforman en experiencias. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que encuentres ahí? Maestro, si siempre he tenido la llave, ¿por qué no la he usado antes? Porque usarla requiere más que deseo, requiere voluntad, paciencia y sobre todo, aceptación. La verdad que descubras puede no ser lo que esperabas, pero será lo que necesitas. El maestro miró al joven, viendo en él el brillo de una llama recién encendida. Recuerda, joven buscador, que la llave no es un fin en sí misma, es un comienzo. No es un secreto que los sabios escondieron, es un regalo que te dejaron, sabiendo que solo lo abrirías cuando estuvieras listo. El joven asintió lentamente. No había encontrado una respuesta definitiva, pero había encontrado algo más valioso, un camino. El maestro se levantó, dejando al joven solo bajo el cielo estrellado, pero esta vez el claro no parecía un lugar común. Era un umbral, un espacio donde el buscador había dado su primer paso hacia sí mismo. La llave maestra del autoconocimiento nunca estuvo escondida. Siempre ha estado ahí, esperando a que tengas el coraje de usarla. La pregunta nunca ha sido dónde está, sino si estás dispuesto a mirar más allá de tus miedos y usarla para abrir la puerta a lo que realmente eres. Porque al final, la búsqueda no trata de la llave, la búsqueda trata de ti mismo.